En el tercer tema de reflexión que estoy analizando y que se llama propiedades y tipos de textos, vamos a encontrar lo siguiente. También lo hago desde los tres ámbitos: estudio, literatura y participación social para segundo año en el programa 2011. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en propiedades y tipos de texto? Todos los contenidos que están marcados bajo este tema de reflexión van a referir a características y función del texto que esté formando parte del objeto de estudio de la práctica social del lenguaje. Por ejemplo, analizar y comparar información para escribir un artículo va a referir a características y función del artículo, de la bibliografía y de las revistas temáticas, que son parte de esta práctica social del lenguaje. En mesas redondas, características y función de las mesas redondas. En elaborar ensayos, características y función del ensayo. En elaborar reportes de entrevista, características y función de las entrevistas. En las prácticas sociales de lenguaje de literatura va a aparecer algo similar. Tenemos esta que habla de analizar y comentar cuentos, características del cuento latinoamericano. La otra práctica social del lenguaje, que es escribir variantes de un cuento. Ya no se pone el mismo contenido, porque se supone que en la anterior práctica social del lenguaje de literatura ya se habló, pero no estaría de más que en esta práctica social del lenguaje, aunque esté vacío, se reitere las características y función del cuento. En escribir una biografía, características y función de las biografías. En reseñar una novela, características y función de la reseña y de la novela. En realizar una crónica, características y función de la crónica. En el ámbito de participación social, de igual manera va a haber esta lógica. Si tenemos que analizar documentos sobre los derechos humanos, va a estar características y función de los textos de los derechos humanos. Si está el texto en la práctica social del lenguaje de las culturas de los pueblos hispanohablantes, en este caso no se habla de un texto de referencia, pero me parece que se rompe ya la lógica, características y función de las tablas comparativas. Entonces más bien debería ser características y función de los artículos que hablan de pueblos hispanohablantes. En analizar y elaborar características periodísticas, características y función. En el reportaje, características y función de los reportajes. En escribir una carta poder, sus características y función. De tal manera que todas estas prácticas sociales del lenguaje, en el tema de reflexión de propiedades y tipos de texto, siempre va a ser características y función. Es decir, que cuando haya procesos de comprensión de los textos, además de que los alumnos identifiquen ideas principales, seleccionen la relación y las valoren, también deben de encontrar sus características y función. Esto habría que generalizarlo en toda práctica social del lenguaje.